Buenas tardes, mi nombre es María Bracho. Les voy a presentar mi defensa del trabajo de grado titulado Análisis del impacto del recurso petróleo en el proceso de modernización de Venezuela durante 1945-1983. Este trabajo de grado es para optar al título de licenciada en Ciencias Políticas, mención Política Internacional. El planteamiento del problema. En efecto, el descubrimiento de los yacimientos de petróleo ocasionó gran impacto al nivel social, cultural, económico, político y sin dejar a un lado el impacto al medio ambiente que se produjo, por ejemplo, el estallido del pozo Sumaque 1 en el estado Zulia, donde se derramó el denominado oro negro por semanas. Los inicios de la refinación moderna del petróleo venezolano se dan con tecnología moderna de esa época, perteneciente a una compañía extranjera llamada Caribbean Petroleum Company, ubicada en los márgenes del lago de Maracaibo y en las cercanías del campo Mene Grande, desde donde se produce la primera exportación de petróleo del estado Zulia. En el caso de Venezuela, el desarrollo nacional, la modernización, la industrialización, los impactos petroleros y la política, tanto nacional como exterior, han girado en torno a esta industria petrolera, pues ha sido el petróleo y su renta que les ha otorgado la base material al Estado venezolano para el desarrollo interno y externo, en especial en el periodo de 1945-1983. El método empleado en este trabajo de investigación es la metodología de tipo investigación documental, porque se realizó análisis y se examinó y se extrajo datos e informaciones de documentos escritos en medios electrónicos, en revistas especializadas, en páginas web especializadas en materia de petrolera, fuentes estadísticas del Banco Central de Venezuela, entre otros. Los objetivos de la investigación. Como objetivo general se establece analizar el impacto del recurso petróleo en el proceso de modernización en Venezuela durante 1945-1983. Como objetivo específico, el primero, analizar el impacto del recurso petróleo durante 1945-1983. El segundo objetivo, examinar el proceso de modernización en Venezuela por el impacto petrolero durante 1945-1983. El tercer objetivo, establecer el rol de la renta petrolera y su influencia en la modernización de Venezuela durante 1945-1983. El cuarto objetivo y último, estudiar qué estados de Venezuela fueron industrializados por consecuencia de la industria petrolera y sus ingresos en el periodo de 1945-1983. El capítulo 1. Analizar el impacto del recurso petróleo durante 1945-1983, parte de la descripción o la conceptualización de qué es el petróleo. Se entiende que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos con pequeñas cantidades de compuestos que son oxigenados, nitrogenados, sulfurados y que también tienen resto de sales metálicas emulsionados. También al efecto del capítulo vamos a definir qué se entiende por impacto. Entonces, impacto va a ser toda aquella acción positiva o negativa como consecuencia de la ejecución de una actividad. Específicamente, reconoceremos en el capítulo 1 el impacto ambiental. Entonces, va a subdividirse en lo que es el petróleo y sus orígenes, donde va a destacar el protagonismo de la petrólea del Táchira y su creación en 1878, también el estallido de los pozos Sumaque 1, Sumaque 2, cuáles son las características y propiedades físicas y químicas de este recurso petrolero, cuáles son las cuencas o zonas potenciales petroleras que existían para el entonces, el impacto ambiental y sus causas, las categorías de estos impactos en la fase exploratoria y la perforación, en el impacto de contaminación, deforestación y otros impactos producidos por la misma. También el impacto para la perforación del pozo. Entonces, se puede establecer que el petróleo es ese recurso natural no renovable que es compuesto por
un líquido que se forma de manera natural y que se encuentra en formaciones rocosas, que va a consistir en una mezcla de hidrocarburos de varios pesos moleculares, además de otros compuestos orgánicos. El capítulo 2. Examinar el proceso de modernización en Venezuela por el impacto petrolero durante 1945-1983. Para efectos de este capítulo, la comprensión de los hechos históricos que contribuyeron a la modernización en Venezuela, pues toman importancia y relevancia para el desarrollo del mismo. Entonces, se destaca el golpe de Estado de 1945 a la democracia, o lo que denominamos la Revolución de Octubre, la trayectoria modernizadora a partir del petróleo, cuál ha sido esa transformación infraestructural, las olas de la modernización desde 1920 a 1989, destacando el periodo establecido en el trabajo de investigación desde el 45 al 83, el crecimiento del Producto Interno Bruto, cambios en los patrones demográficos de la población, que fueron un cambio evidente desde que se incluyó en la economía venezolana la industria petrolera. El proceso de alfabetización, que para la época había una gran mayoría de la población venezolana que era analfabeta. El desarrollo capitalista, el ingreso de industrias de otros estados, de otros países, la captación de recursos humanos de otros países para hacer crecer la industria petrolera, también se destacarán en este trabajo. Las características del proceso de modernización, la modernización política, económica y social, los aspectos del modernismo en Venezuela, desde la arquitectura hasta en la economía y en lo social, y destacar un poco el papel del Estado como modernizador desde la óptica de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dictadura que es dominada por muchos como una de las dictaduras donde más se industrializó el país, donde se crearon grandes obras públicas que hasta hoy están presentes, en fin. Ahora bien, el capítulo 3, establecer el rol de la renta petrolera y su influencia en la modernización de Venezuela durante 1945-1983. En el capítulo 3 se pasa a analizar la influencia de la distribución o de esta renta petrolera en la economía venezolana como principal fuente del capital y del gasto de las inversiones de capital y del gasto del Estado. También se analiza la recaída que tuvo los precios del petróleo, el agotamiento también que se produce a finales de los años 70 de este sistema rentista de la economía. Entonces, en el capítulo 3 se va a subdividir en el petróleo, en la formación política, económica y social de Venezuela, donde se desglosará cada una: petróleo y política, petróleo y la economía, el petróleo y la sociedad. Dentro del petróleo y la política destacamos la frase célebre de sembrar el petróleo y la distribución de la renta petrolera, la relación de la renta petrolera y la modernización del país. También se destaca la necesidad de nacionalizar la industria petrolera, hecho que ocurrió en 1976, cómo los ingresos petroleros estuvieron o están en el imaginario venezolano desde el nacimiento de la industria petrolera, el camino a su nacionalización que se sucede desde 1940 a 1976 y desde el año de los crecimientos y la caída de la misma, que para efectos de la investigación llegaremos hasta el año 1983. Y también se destacan los aspectos influyentes del rol de la renta petrolera en Venezuela, como la fuente de ingresos, las fuentes de energía, la política mundial, el desarrollo, la migración,
la tecnología que tuvo la renta petrolera, entre otros. El capítulo 4, estudiar qué estados de Venezuela fueron industrializados por consecuencia de la industria petrolera y sus ingresos en 1945-1983, parte de destacar que la industrialización va a ser la producción de productos a gran escala, con la utilización de unos recursos humanos, económicos y financieros. Los países o las naciones que poseían tecnología, técnicas, financiamiento y economía con grandes capacidades lograban industrializarse. Entonces Venezuela estaba en ese auge de industrialización, influenciado por países extranjeros, por empresas extranjeras del petróleo. Entonces se establecen industrias básicas en Venezuela como la siderúrgica, las de energía eléctrica como la termoeléctrica, hidroeléctrica, las plantas generadoras del Caroní, de la petroquímica, la primera planta en Morón, el complejo petroquímico El Tablazo, el complejo crigénico de Oriente. También se destacan esas áreas industriales en Venezuela debido al petróleo, como desde la región centro y capital, Caracas, Aragua, Carabobo, desde la región zuliana, el estado Zulia, la región centro-occidental, Lara, Falcón, Portuguesa, Yaracuy. Desde la región de Guayana, el estado Bolívar, se crean la siderúrgica del Orinoco, entre otras. Desde la región de los Andes, Trujillo, Mérida, Táchira y parte de Barinas. La región nororiental, desde los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas. Y la región de los llanos, Apure, Barinas y Guárico. Se destaca también la producción agrícola en Venezuela, porque es un elemento importante para tener en cuenta dentro de este trabajo de investigación, ya que la producción agrícola era esa actividad económica preponderante antes de que se estableciera la industria petrolera. Entonces, para el entonces existían 53 millones de hectáreas con vocación agrícola, que era el 50% del territorio nacional. La Venezuela agraria y su relación con la Venezuela petrolera se pasa de una economía agrícola a una economía energética o petrolera, donde se iban niveladas hasta que el progreso de la industria petrolera pues socavó un poco o mucho la Venezuela agraria. Ya las importaciones de productos agrícolas eran mucho menor, el enfoque del Estado venezolano estaba en producir desde la industria petrolera. La crisis financiera de 1983 y sus efectos sobre el desarrollo industrial. ¿Cuáles son las perspectivas de la modernización en Venezuela desde la estructura sectorial del Producto Industrial de 1950? Como conclusiones de cada uno de estos capítulos y objetivos, se destaca que el objetivo 1 se concluye decididamente que las operaciones petroleras ejecutadas para la extracción del recurso generaron dos impactos ambientales muy negativos, que fueron de gran contaminación: la contaminación producida en la fase de perforación y la deforestación en la fase de explotación. Se puede resumir que se consolidó Venezuela como un estado moderno y unificado, donde se incluyó el desarrollo de una importante infraestructura, supraestructura de transporte, de grandes inyecciones de capital del extranjero que permitieron inversiones paralelas a la industria manufacturera, en la construcción, en la agricultura, sus servicios, y así se originó solvencia financiera del Estado. También se desplegó un modelo de desarrollo capitalista para Venezuela, donde se programaron los planes trienales y quinquenales de obras públicas, las grandes vías de comunicación, las escuelas, hospitales, viviendas, urbanismo, todo ¿con qué? Con el ingreso petrolero. Sí hubo modernización política, económica y social y arquitectónica.
no sabemos si a gran escala o menor escala. Posiblemente lo más factible es que esta modernización haya quedado en un punto estancada. Con esto se da respuesta al objetivo número 2. Desde el objetivo número 3 se extrae como conclusión de que sí ocurrió la distribución de la renta petrolera e influyó esta en la modernización de Venezuela. La renta petrolera permitió hacer inversión en el desarrollo del sector agrícola e industrial nacional. Se fomentaron las industrias básicas, lo que produjo empleo, reproducción del capital, y eso es parte de la modernización, como ocurrió con el desarrollo energético siderúrgico de Guayana y el sistema de electrificación y otros más. También y esos otros más como el salario, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, las nuevas tecnologías de extracción y refinamiento, la seguridad industrial, entre otros. Desde el objetivo número 4 se concluye finalmente que los estados de la región centro y capital fueron los más beneficiados con la modernidad y la industrialización. Caracas, Aragua, Carabobo. En este orden le sigue la región zuliana, el estado Zulia, luego la región de Guayana, el estado Bolívar, después de la región nororiental, los estados Anzoátegui y Sucre, y finalmente la región de los Andes con los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Con esto doy por finalizada mi defensa, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.